Vale, perfecto. ¿Cómo estáis? Bien. Me alegro de estar con vosotros en esta mañana. Y quería compartir con vosotros pues este tema, Recalculando Ruta, basado en Hechos 16. Pero antes de entrar al tema quería contaros alguna cosilla. Vivimos en una sociedad que se mueve muy rápido, cada vez más rápido. Vamos a 1000, yo no sé si a todos os pasa, pero a mí sí. Entre el trabajo, los niños y tantas cosas, pero yo creo que sean las circunstancias que sean, a todos nos pasa un poco, y en una ciudad como Madrid creo que un poco más. En muchas ocasiones el ritmo que vivimos nos hace vivir casi sin recordar hacia dónde vamos ni por qué. Muchos sabéis que trabajo en una empresa y en el mundo empresarial pues esto pasa mucho. La necesidad de adaptarse constantemente a todo lo que sucede, a la evolución de la sociedad que cada vez cambia más rápido, nos hace llenarnos de indicadores para medir prácticamente todo lo que existe y, por supuesto, basándonos siempre en datos. Y estamos en la era del dato. Seguro que habéis escuchado hablar del Big Data, la toma de decisiones data-driven, la inteligencia artificial basadas en miles de millones de datos. Y llega un punto en el que sabemos muy bien por qué tomamos las decisiones, pero muchas veces nos olvidamos de cómo y de por qué iniciamos el camino. Garantizamos que todos los indicadores van bien, que la empresa está funcionando correctamente, pero nos olvidamos de la visión y de la misión, de para qué existe. Imaginaos que os subís en un coche, o que os vais a subir en un coche porque tenéis que hacer un largo viaje, y habéis realizado todos los cálculos para vuestro viaje. ¿Cuántas horas vais a conducir entre cada parada? ¿Cuál es la velocidad media a la que deberíais seguir para llegar bien a las paradas en hora? Habéis calculado la presión correcta de los neumáticos, habéis escogido cuidadosamente los alimentos que no sean demasiado pesados si voy a conducir, para que no os entre el sueño, habéis cogido bebidas con cafeína, un café, una Coca-Cola, lo que sea. Y en ese momento, justo antes de salir, te llama por teléfono un amigo y contestas: buenos días, perdona que no puedo hablar mucho contigo, tengo 3 minutos y 52 segundos exactamente hasta la salida programada que habíamos calculado, porque nos vamos de viaje. Y el amigo dice: uy, no te preocupes, pero qué bien, ¿a dónde vais? Y dice: pues no lo sé. He calculado absolutamente todo, lo tengo todo medido, pero ahora no me acuerdo a dónde teníamos que ir. Puede parecer un poco ridículo, un poco exagerado, pero esto ha llegado a pasar. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de G.K. Chesterton. Chesterton, un escritor británico muy conocido del siglo XIX. Y cuentan de Chesterton que era muy despistado, probablemente me parezco a él. Y en una ocasión Chesterton, viajando en el tren, pues llega el revisor y le pide el billete. Y él empieza a buscarlo por los bolsillos, un bolsillo no, el otro bolsillo no aparece, cada vez se va poniendo más nervioso, el revisor le ve que cada vez está más nervioso y dice: tranquilo, no se inquiete, que no le voy a hacer pagar otro billete. Y Chesterton sigue buscando y le dice: no, si lo que me preocupa no es pagar el billete, lo que me preocupa es que no me acuerdo de dónde voy. Y esto dicen que pasó de verdad. No sé vosotros, pero yo en ocasiones me encuentro viviendo así mi vida, con el piloto automático puesto. Y hay tantas cosas en el día a día que llenan nuestra mente, que tenemos que garantizar en cada momento que llega un momento en el que pues acabamos viviendo en automático. No sabemos a dónde vamos, no sabemos por qué vamos, solo sabemos que estamos en ello. A mí a veces me pasa, y es algo que creo que es endémico de nuestra sociedad, que pasa mucho en nuestra sociedad, vivir en automático. Pero ¿y en la iglesia? ¿Creéis que vivimos en la iglesia a veces con el piloto automático puesto? ¿O tenemos claro siempre hacia dónde estamos yendo y por qué?
probablemente a veces nos pase también, que como iglesia vivimos con el piloto automático. Lo que es cierto es que como iglesia tenemos una ventaja que la sociedad no tiene. Y es que tenemos un propósito y conocemos cuál es nuestra misión. Pero en ocasiones necesitamos acudir al GPS, necesitamos recordar que no hay mejor guía que la guía del Señor. Seguro que no vamos a recorrer el camino más fácil del mundo como iglesia, y menos si seguimos el camino que el Señor nos propone. Probablemente no va a ser el camino más rápido tampoco, pero podemos estar tranquilos que si seguimos la guía del Señor, Él va a estar ahí proveyendo de cada detalle y cumpliendo con sus promesas para con nosotros, también dándonos descanso en su voluntad perfecta. Sabéis que en este trimestre hemos estado estudiando, sobre todo en la escuela dominical, el libro de los Hechos, también algunas predicaciones, y tenemos un muy buen ejemplo en el capítulo 16 de Hechos. En este capítulo Pablo inicia su segundo viaje misionero, monta su equipo junto con Silas, escogen también al joven Timoteo para que vaya aprendiendo, iniciándose en esta labor de misionero, y comienzan su recorrido por Asia Menor, que justo es, si lo recordáis, por donde habían estado en el primer viaje misionero que Pablo hizo en este caso junto con Bernabé y en un inicio con Juan Marcos también. Y vamos a leer desde el versículo 6, los versículos 6 al 10 de Hechos 16, que dicen así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Así que aquí nos encontramos con Pablo y sus compañeros iniciando el viaje por Asia Menor, y vemos que en varios de los versículos nos dice que el Señor les prohibió predicar el mensaje allí. Y ese es el primer punto sobre el que quería pararme en esta mañana. En muchas circunstancias, probablemente en la mayoría de circunstancias de nuestra vida, el camino del Señor no es nuestro camino. Pablo y Silas tenían un plan. En su primer viaje habían predicado en diversas regiones de Asia Menor, fundando iglesias, y querían continuar pues donde lo habían dejado. Probablemente es lo más normal que todos podríamos pensar. Predicar en Asia era una buena opción estratégica, continuar donde habían dejado el primer viaje. Pero los planes de Dios no siempre son los más lógicos a nivel humano, y en ese momento Dios tenía un plan mejor. Eso no quiere decir, sé que cuando leemos prohibió, pues prohibió suena muy fuerte, ¿verdad? Pensamos casi, puede parecer casi que Dios no quería que el mensaje del Evangelio llegase a esa zona de Asia Menor. No es esto lo que nos está diciendo el texto. Pablo, de hecho, terminó yendo a predicar allí, a esas regiones, en su tercer viaje misionero, y conocemos algunas iglesias importantes que se fundaron en Asia Menor, como por ejemplo Éfeso, Esmirna, Pérgamo y algunas más. No era cuestión de que Dios no quisiese que se predicase el mensaje en esa región, era más bien una cuestión de tiempos. Nuestros tiempos no siempre son los tiempos del Señor, y eso es algo que tenemos que aprender, que tenemos que recordar. En la obra de expansión del Evangelio, las decisiones no deben basarse solamente en nuestras ideas. Debemos estar sensibles a la voz de Dios, estar en sintonía con Él, y eso evidentemente pasa por tener una relación cercana, profunda y continua con nuestro Dios. ¿Cómo creéis que Dios les prohibió predicar el Evangelio en estas diferentes ciudades de Asia Menor?
Probablemente no les puso un cartelito a la entrada de la ciudad que pusiese prohibido predicar, warning, no entrar. Seguramente sería más bien a través de el tiempo personal que ellos pasaban con Dios, a través de la oración, a través de la meditación en la palabra, que Dios les habló. La intervención divina, en este caso, no solo se quedó en una negativa a predicar en Asia Menor, sino también en una revelación directa sobre dónde debían ir. Dios les cierra una puerta, por un lado, pero les abre una ventana hacia un lugar donde parecía haber una mayor urgencia por recibir el mensaje que ellos traían. Y ahí vemos que Dios también utilizaba una comunicación más directa, sobrenatural, como es en este caso el sueño donde Pablo vio a un hombre macedonio pidiéndole que fueran a ayudarles. Probablemente Pablo decía, por algún motivo estamos sintiendo de parte del Señor que no debemos predicar aquí, pero entonces ¿qué hacemos? ¿A qué hemos venido, no? Hemos salido de nuestros hogares, de nuestras casas, viajado, y allí donde vamos sintiendo aquí no, aquí no, aquí no. ¿Dónde, Señor? Y lo que parece claro es que Pablo no estaba cayendo en donde tenían que ir y el Señor se lo tiene que decir pues a través de un sueño. Aquí es donde tienes que ir. Ese macedonio que se le aparece en sueños le hace ver a Pablo dónde Dios quiere que comiencen con su predicación. Por eso es importante tener una relación cercana con Dios, para ser sensibles a su voz, para ser sensibles a su voluntad. Y eso aplicaba a Pablo y sus compañeros, pero nos aplica a nosotros hoy en día también. ¿Y cómo responden? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Pues la disposición de Pablo y de su equipo para seguir la guía divina, que nos subraya un principio clave para nosotros también hoy en día, que es la obediencia. No hay vacilación por parte de Pablo y sus compañeros. El pasaje nos dice, Lucas dice, después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Que por cierto, no sé si lo habéis notado, pero al principio del mensaje, Lucas hablaba de ellos salieron, ellos hicieron esto, ellos hicieron lo otro, y aquí con la visión nos dice, nos preparamos. Por lo tanto, hay un nuevo compañero de Pablo que se ha añadido al viaje, que es Lucas. El mismo que está escribiendo el mensaje, no empezó el viaje con ellos, pero en Troas se añadió y partió con ellos para enseñar también en Macedonia. No hay ninguna vacilación, no hay duda por su parte, una disposición total para seguir la dirección que Dios les ha enseñado. Y esto es crucial porque muestra que para recibir la guía de Dios es fundamental estar en sintonía con su voluntad sin aferrarse rígidamente a nuestros propios planes. Y los que a veces somos un poco cuadriculados nos cuesta más, ¿no? Lo tenemos todo bien organizado, bien preparado, calendarizado, sabemos el cuándo, el cómo, qué día, qué fecha, y Dios te rompe los planes. Y a veces tenemos que ser sensibles a qué es lo que Dios quiere y nos toca ser un poco más flexibles para seguir su voluntad. Por cierto, este cambio de planes que les lleva a Macedonia, otro apunte así por comentar, puede no parecernos importante, pero es el primer registro que tenemos en la Biblia de la llegada del Evangelio a Europa. ¿Qué sería de nosotros, de tantos miles de millones de personas, si no hubiesen existido hermanos como Pablo, como Silas, como Bernabé, como las cajitas de Operación Niño de la Navidad, que permiten extender el mensaje a todas las naciones, incluida la nuestra, incluidas tantas otras que necesitan recibir el mensaje, hasta lo último de la tierra? Gracias a Dios por personas valientes que deciden dedicar sus esfuerzos, su energía, su tiempo para llevar el mensaje de Dios allí donde no todos estamos dispuestos ni disponibles para estar. Así que podemos dar muchas gracias también por el ministerio que David lidera, porque es de ejemplo y de bendición para nosotros y para tantos otros. En estos versículos hemos podido ver cómo el plan de Dios probablemente no nos vaya a llevar al camino por el que nosotros escogeríamos ir, y por lo tanto es vital que estemos cercanos y sensibles a la voz de Dios y, por supuesto, responder en obediencia
tomando las decisiones correctas para seguir ese camino que Dios nos muestra. Pero vamos a continuar leyendo los siguientes versículos. A partir del versículo 11, dice así: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si vosotros me consideráis creyente en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos persuadió. Así que hemos visto cómo Pablo y su equipo cambian de planes, se adaptan al plan de Dios, y este plan requiere necesariamente una renuncia a la organización que tenían, pero probablemente también a ciertas, digamos, comodidades del viaje. En Asia, donde ellos querían predicar inicialmente, había muchos judíos y en consecuencia había muchas sinagogas. Siendo judíos, era mucho más fácil encontrar dentro de la sinagoga a personas dispuestas a ayudarles, a darles alojamiento, a darles comida, etc. Al final, imaginaos que en aquella época, estamos hablando de hace 2000 años, hacer un viaje de miles de kilómetros por otras tierras sin conocer a nadie desde un principio, pues tenías que buscar puntos de referencia donde poder aterrizar, ¿no? Y siendo judío, pues era mucho más fácil si había una comunidad judía que les podía recibir, pues que de primeras les fuesen a aceptar más fácilmente. Si miramos el primer viaje misionero de Pablo, siempre lo primero que hacían al llegar a cada ciudad era buscar una sinagoga y enseñar primero allí a los judíos. Sin embargo, la ciudad a la que llevan, Filipos, en Macedonia, es una ciudad sin sinagoga. Nos dice que buscaron por el río un lugar de oración. Las sinagogas en aquella época se podían fundar cuando al menos había 10 padres de familia en una ciudad establecidos. Por lo tanto, si había 10 familias judías, pues podían montar una sinagoga. Por lo tanto, podemos imaginar que en Filipos, si no había sinagoga, pues no llegaban ni a 10 familias judías, si es que había alguna, no lo sabemos. Por lo tanto, alguna había, aunque fuese media. Por lo tanto, ellos tenían que buscarse otros recursos y otras formas de aterrizar en la ciudad. No tenían una comunidad que les fuese a recibir, que les fuese a acoger. Pues ya hay un plan, un cambio de planes, donde su camino se vuelve un poco más difícil de lo que ellos tenían planeado. Además, ellos normalmente aterrizaban predicando en sinagogas, y aquí nos dice que se reunieron con un grupo de mujeres que estaban en un grupo de oración en el río. Y sabéis también la posición que tenía la mujer en aquella época en la sociedad, que no siempre era la mejor vista ni del mismo nivel. Entonces era muy diferente llegar a un lugar con judíos respetados, al menos dentro de su comunidad, que así se les veía, y aterrizar, sin embargo, a predicar, a hablar a un grupo de mujeres. Ellos lo hacían sin ningún tipo de barrera y problema, pero probablemente la sociedad que les veía alrededor no lo vería de la misma forma. Y en ese contexto es donde Dios les envía y donde ellos, sin pensarlo dos veces, renuncian a todas esas posibles comunidades, renuncian al cómo nos van a mirar por hacer esto de esta forma y demás. Y es donde llegamos a nuestro segundo punto esta mañana. Y es que buscar la guía de Dios en nuestra vida quita el foco que muchas veces tenemos puesto en nosotros mismos para ponerlo en los demás. Y lo vemos en estos versículos con el caso de Lidia, y los vamos a seguir viendo con algún otro ejemplo. Dios nos muestra en este punto las consecuencias de dejarse guiar por el Espíritu Santo, ejemplificado con dos historias. Esta primera que acabamos de leer de Lidia, pero bueno, la de Lidia parece que es, digamos, bastante sencilla, pues una mujer de fe que al escuchar el mensaje acerca de Jesús, pues decide aceptarlo y recibirlo, pide ser bautizada y les lleva a su casa y les invita a pasar con ella.
Tenemos una segunda historia, un segundo ejemplo que Lucas decide dejarnos en este capítulo, porque el primero puede parecer demasiado fácil. Bueno, el Señor les lleva por un camino diferente, pero aunque de primeras parecía complicado, luego no lo es tanto, ¿no? Entonces nos encontramos con la historia del carcelero. La guía divina no solo dirige el camino físico de estos misioneros, sino que también prepara los corazones de las personas para recibir el Evangelio. Preparó el corazón de Lidia y ellos aterrizan en un lugar en el que, en otra cultura, en otro contexto, se encuentran con una persona dispuesta para abrir su corazón y aceptar al Señor. Y esto también nos habla de cómo la obra de Dios se alinea no solo con las acciones, sino también con los corazones de aquellos a quienes Dios ha escogido. Podríamos decir que el campo estaba listo, que la cosecha estaba a punto y Pablo y su equipo pues llegaron para cosechar. Seguro que os recuerda alguna canción que a veces cantamos. Lidia abre su corazón, abre su casa, pero aquí llegamos a la historia del carcelero y vamos a seguir leyendo los siguientes versículos a partir del 16. Versículo 16. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Y nos seguía a Pablo y a nosotros diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano de Pablo y de Silas, los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo más profundo y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego les sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y el carcelero les llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Vamos a leer hasta ahí. Así que después de un tiempo predicando, estando en casa de Lidia, pues nos encontramos con una historia diferente de una esclava, de una mujer esclava, que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu malo, que les iba siguiendo todo el camino. Claro, los dueños de esta esclava se lucraban, sacaban beneficio de ese espíritu de adivinación, por lo que pues estaban encantados. Y todo el tiempo que ella les estuvo siguiendo, y nos dice que les estuvo siguiendo días, que estuvo tiempo detrás de ellos, no vemos que estos dueños se quejasen en ningún momento de cómo Pablo, Silas y los demás estaban predicando el Evangelio, estaban enseñando y estaban haciendo nada. No tuvieron ninguna queja.
Ahora, en el momento en el que Pablo se harta y reprende al espíritu para que salga de la mujer, y ellos se dan cuenta que han perdido su capacidad de tener ingresos a través de ella, ahí les cogen, les llevan al centro de la plaza y ¿qué hacen? Estos judíos están alborotando la ciudad, enseñando cosas que como romanos no deberíamos poder cumplir. Qué curioso que durante días y días y días enseñaban lo mismo y no os importó nada. Pero en el momento en el que perdéis vuestras ganancias, ahí resulta que están alborotando. ¿Qué era más alborotador? Teniendo a Pablo, a Silas y a los demás reunidos con un grupo de mujeres charlando en la orilla del río y hablando, o una mujer que iba detrás de ellos dando voces y gritando que eran los enviados de Dios. ¿Qué alborotaba más a la ciudad? Yo no sé vosotros, pero me imagino que alguien gritando que estos son los enviados de Dios, que por cierto lo eran, no estaba diciendo ninguna mentira, alborotaría un poco más o generaría más revuelo. Me imagino más a la gente saliendo a las calles a ver porque hay alguien pegando voces. Y sin embargo, tener a un grupito de oración y de estudio en el río, tampoco veo que causase mucho lío, más allá de que lo que enseñase les gustase más o menos. Las mentiras siempre funcionan mejor cuando son a medias. Y en este caso, es cierto que efectivamente Pablo y Silas y los demás estaban enseñando cosas que si los romanos las cumplían a rajatabla, pues probablemente estaban prohibidas. Porque estaban hablando de Dios, de Jesús, de cómo seguirle. Y en la cultura romana, pues el adorar a un Dios como este, cuando ellos tenían sus dioses, tenían sus ritos, el César era, entre comillas, como si fuese la máxima autoridad a la que adorar y seguir, pues es verdad que probablemente lo que ellos enseñaban chocaba un poco con la cultura romana. Pero esto no fue el problema por el que les llevaron a rastras. Y ellos dicen que estaban alborotando. Y ahí es donde entra la mentira. Nos encontramos, en cambio, que las autoridades lo que hacen es, sin analizar el caso, con detenimiento, sin preguntar a Pablo y Silas, interrogarles en persona, sin ver cuánto de realidad había en la denuncia de lo que ellos supuestamente estaban haciendo, pues les cogen, les arrancan la ropa y después de darles muchos golpes y azotes, les encarcelan pidiendo que sea con la mayor seguridad posible. Pues lo que querían era quitarse el muerto de en medio y ya está. Y el texto nos dice que cuando el carcelero recibió esa orden, pues ¿qué hizo? Les metió en el calabozo de más adentro, en el más interior, y les aseguró los pies en el cepo. Ahora os voy a pedir que hagáis un ejercicio de proyección, de imaginación, y que nos vayamos juntos a una cárcel romana de hace unos 2000 años. ¿Cómo era una cárcel romana hace 2000 años? Y porque hagamos un intento de imaginarnos cómo podía ser esa cárcel, las condiciones, pues podemos pensar en lo que dicen los expertos. No se ponen de acuerdo en todo lo que implicaba estar en el calabozo de más adentro, pero sí que hay ciertas ideas principales que nos dan. En primer lugar, alguna de las pistas que nos dicen es que probablemente sería la celda más alejada de la salida, por lo tanto la celda de la que era más difícil escapar. Pues eso es normal, no es muy difícil de entender. Por otro lado, al ser la celda más interior, probablemente era una celda completamente aislada del exterior, sin ningún tipo de luz que entrase de fuera. Las cárceles, muchas de ellas iban por niveles, iban cada vez más excavadas en tierra, entonces esos niveles iban cada vez más abajo y llegó un momento en el que no había ni ventana mínima, estás bajo tierra, sin ningún tipo de luz ni contacto con el exterior. De hecho, vemos que Pablo y Silas se ponen a cantar a las 12 de la noche, porque probablemente no sabían ni qué hora era. Cuando no hay luz ninguna, las 12 de la noche, las 6 de la mañana y las 6 de la tarde te parecen lo mismo. Y ya no sabes ni cuál es el momento de dormir ni cuál es el momento de estar despierto porque no tienes una referencia. Estar en un lugar tan retirado, evidentemente añadía tortura al prisionero por la oscuridad total y el aislamiento que tenían. Y también al estar tan profunda, probablemente las aguas residuales del resto de celdas y demás podían terminar allí. Así que no sería el lugar en el que mejor olor y ambiente tendrían.
el más sucio, el más oscuro, y al tener los pies atados en el cepo, tampoco podrían protegerse de las ratas, que protegidas por la oscuridad, aprovechaban para alimentarse de las heridas que ellos tenían en sus pies, piernas y demás, y ellos ni podían mover los pies porque estaban atados en el cepo. Así que sin duda era un lugar en el que lo más fácil era caer en la desesperación y en la desesperanza. ¿Para esto nos trajiste a Macedonia, Señor? ¿Para esto? ¿Para acabar sepultados en lo más profundo de una terrible cárcel romana? ¿Es esto lo que querías? ¿Para lo que teníamos que venir tan urgentemente a Macedonia? Esa habría sido una respuesta muy natural, muy esperada. Probablemente habría sido la mía. Pero no fue la respuesta que tuvieron Pablo y Silas. En estas condiciones terribles, en el calabozo de más adentro, fue donde Pablo y Silas estuvieron en más íntima comunión con el Señor, orando, cantando himnos. El lenguaje usado en el texto sugiere que estas oraciones y canciones eran de una actividad progresiva, o sea que en un lugar tan oscuro ellos seguían y seguían adorando al Señor Jesús. Su foco no estaba puesto en ellos mismos, ni en su situación. Su foco estaba puesto en los demás, en por qué estaban allí y en cómo Dios quería usarles para salvación. Y ellos estaban convencidos de que estaban ahí porque estaban cumpliendo con el plan de Dios. Por lo tanto, no había un mejor lugar donde estar. Estaban en el lugar y en el momento adecuados. Y la celda más profunda se convirtió en la intimidad más profunda con el Señor, en un lugar donde habitaba la presencia de Dios. Hermanos, esto es asombroso y además es alentador, porque no importa dónde nos encontremos, ni importa por lo que estemos pasando en nuestra vida, porque en medio de la situación más oscura, más terrible, más dolorosa, la presencia de Jesús a través de su Espíritu sigue ahí con nosotros. Estaba allí con ellos y está con nosotros hoy. No hay nada más alentador. Y en lo más profundo de su ser, seguían adorando a Dios, seguían estando gozosos por estar en el centro del plan de Dios y a la expectativa de ver cómo Dios les iba a usar en esa situación. Y es por eso que en medio de la noche, en el momento en el que se produce el terremoto, todas las celdas se abren, todas las cadenas se sueltan y ellos saben que es ahí donde tienen que estar. De nuevo, ¿cuál habría sido la reacción más humana, comprensible en esa situación? Lo más natural sería echar patas, echar a correr, cuanto antes salga de aquí mejor. Se me han abierto las puertas de la cárcel, las cadenas se me han soltado, es un milagro de Dios. Voy a aprovecharlo. Pero ellos sabían que Dios les había puesto ahí por algo. Y no sentían de parte del Señor que esto hubiese terminado. El foco sigue sin estar puesto en ellos. Está puesto en la salvación que Dios quiere traer. Y Dios trae salvación. En este caso, a la vida del carcelero y de su familia. Cuando el carcelero ve las celdas abiertas, lo primero que hace es pensar en el destino que le espera a él. Y prefiere quitarse la vida antes que sufrir lo que le van a hacer. Te hemos puesto por gobernante y orden de todos estos presos y de estos especialmente que te pedimos que estuvieras en lo más profundo, y se te han ido todos. Y él ya estaba temblando y diciendo, es que la muerte es menos malo que lo que me pueden hacer. Cuando ve la realidad, cuando ve las celdas abiertas, pero Pablo le dice, estamos aquí, no nos hemos escapado. El carcelero cae a sus pies. Se derrumba a los pies de Pablo y clama por salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Probablemente había estado escuchándoles cantar, había estado escuchándoles adorar a Dios, sabía que en medio de una circunstancia en la que todo el mundo está temblando, temiendo por su vida, ellos estaban con una actitud inesperada y decía, estas personas tienen algo que yo no tengo. Y no se han escapado cuando ha pasado esto. Necesito que me digan qué hacer. Necesito que me muestren el camino porque yo no lo veo. Ellos no tienen luz en su habitación, pero yo no tengo luz en mi vida. Y en esa misma noche la salvación llega para él y para toda su casa. Cuando estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, dejaremos de buscar nuestro bien para buscar el bien de los demás. Vamos a estar dispuestos a cambiar de nuestros planes, a vivir mayores dificultades y hasta sufrir las mayores injusticias, las peores situaciones, por amor
a aquellos a quien Dios quiere salvar. Y esto es fácil de decir, pero luego es difícil de vivir. Pero bueno, tenemos ese reto. Y el tercer punto en esta mañana, y ya el último, en medio de la dificultad, Dios sigue siendo fiel. En medio de la dificultad, Dios sigue cumpliendo con sus promesas. A pesar de que ir a Macedonia implicó renunciar a un plan más organizado, con mejores expectativas, Dios nunca les dejó de lado. Dios garantizó su provisión para con ellos, provisión que veíamos en el versículo 15 a través de Lidia, que les acoge en su casa, que les da de comer, que les da alojamiento cuando ellos llegaban a una ciudad donde no sabían dónde quedarse, dónde hospedarse. Entonces les provee de aquello que necesitan para llevar a cabo la misión. Vemos también que les dio gozo y fortaleza en medio de las dificultades, y acabamos de leerlo en el ejemplo de cómo estaban viviendo la realidad del encarcelamiento en estas circunstancias, con alegría, con gozo, con adoración a Dios. La actitud que ellos tenían en medio de la noche, orando, alabando, solo podía proveer de un corazón que se sentía cuidado y protegido por Dios. Esa paz y alegría en esas circunstancias era algo sobrenatural, que mostraba el cuidado de Dios. Así que les provee en lo más necesario a nivel físico, les provee también de lo más necesario a nivel espiritual, les cuida y les protege. Y vemos también unos versículos después, cuando ese cuidado deja de ser meramente espiritual, para de nuevo convertirse en algo físico, cuando el carcelero les lava, les cura las heridas, les lleva a su casa, les pone la mesa para que coman. Dios les cuida espiritual y emocionalmente, pero a pesar del momento vivido también les cuida y les sostiene físicamente. Y por último, Dios también les hace partícipes de los motivos de ese sufrimiento, pudiendo ver el fruto de su sacrificio. En un primer momento, cuando aterrizan en Filipos, pues cobra sentido esa llegada a Filipos con la conversión de Lidia. Pero luego lleva todo el momento del encarcelamiento y ahí es mucho más difícil ver ese fruto. Simplemente por Lidia, ahora tenemos que sufrir todo esto y quedarnos encarcelados ahí. Pues como os decía, es lo que muchos podrían pensar. Pero la cárcel también tenía su propósito. Y después de la cárcel, del encarcelamiento, vemos el fruto de la conversión del carcelero y de toda su familia. No siempre vamos a ver el fruto de la obra que hacemos para el Señor. No siempre el Señor muestra el fruto de aquello que hacemos. Muchas veces podemos sembrar y no ver la cosecha. Pero en momentos de dificultad en los que atravesaron tanta dureza, habiéndose desviado del camino que tenían ellos pensado para seguir el plan de Dios, pues Dios en su voluntad, en su sabiduría, decide, no os preocupéis, todo esto que habéis pasado tiene un propósito. Y ellos veían ese propósito. Qué bonito es cuando David también nos contaba ahora de ese testimonio de esa familia musulmana que rechazaba la iglesia y después de todo lo vivido se presenta de nuevo en la iglesia y dice qué puede hacer, ¿no? El ver, el escuchar esos testimonios, el verlos, entiendo para las personas de la iglesia allí, cambia corazones. Nos recuerda que Dios es poderoso, que Dios sigue obrando y que nosotros simplemente somos siervos suyos. Qué privilegio el formar parte de su pueblo y el dejar que Dios nos use. Y el poder ver de vez en cuando ese fruto compensa todas las penurias por las que pasamos. Y por aterrizar todo esto en el día de hoy, ¿cómo aplicamos nosotros la realidad de todo esto que hemos leído y que hemos visto al siglo XXI? ¿Cómo aterrizamos todo esto a la realidad de nuestra vida hoy? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros individualmente, a cada uno, con este pasaje? Las situaciones cambian, la sociedad cambia, pero los principios bíblicos siguen siendo los mismos. Iglesia, Dios sigue queriendo guiar nuestras vidas. Dios sigue queriendo usarnos para bendecir a otros. Sigue queriendo salvar vidas de personas que están perdidas y que ni siquiera lo saben. Igual que lo hizo con los primeros creyentes, Dios sigue queriendo usarnos a nosotros para llevar a cabo su obra. ¿Queremos nosotros que Dios sea quien guíe nuestra vida?
nuestras decisiones, o en ocasiones preferimos tener nosotros el control de todo. ¿Estamos dispuestos a dejar en sus manos la brújula o el GPS que vaya guiando el camino? ¿O queremos nosotros mantener nuestro rumbo sin cambiarlo? Probablemente el Señor nos quiera llevar por caminos que no parecen lo más lógicos a los ojos de los hombres, que probablemente no sean los caminos más cómodos para nosotros, pero sabemos que sus planes son mejores. Eso sí, para poder seguir su voluntad, veíamos al principio, debemos estar sensibles y cercanos a Él. Si nos alejamos de Dios, es muy difícil que cuando Él quiere hablarnos, que cuando Él quiere mostrarnos hacia dónde ir, nos vayamos a dar cuenta. Si nuestra vida espiritual se reduce a 1 o 2 horas a la semana en la iglesia, probablemente no vayamos a percibir cuando el Señor nos trate de mostrar qué camino quiere que sigamos. Y aún en el caso de que llegásemos a percibirlo, probablemente nuestro corazón nos diga que no nos apetece coger ese desvío, que el camino que tenemos marcado parece más fácil. Debemos estar sensibles y cercanos en nuestro día a día al Señor. En segundo lugar, debemos recordar que seguir la guía del Señor probablemente nos lleve a renunciar a más de nosotros para centrarnos mucho más en los demás. Y eso es completamente contracultural en el día de hoy con respecto a la sociedad en la que vivimos, que está tan centrada en el yo, porque yo me lo merezco, porque yo me lo he ganado, porque yo, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero viviendo en la sociedad en la que vivimos, los mensajes que recibimos también nos afectan. Y a veces, aún creyendo lo que creemos, nuestra propia mente nos dice, pero es que te lo has ganado, es que te lo mereces, es que te mereces un descanso, te mereces esto, te mereces lo otro. Y por supuesto yo no digo que nadie se merezca nada, solo digo que si estamos sensibles a la voz del Señor, es mucho más fácil que más que recordarnos cuánto nos merecemos las cosas, nos recuerde cuánto las personas le necesitan y les tenemos cerca. Si queremos ser usados por Dios y ser de bendición a otros, nos va a tocar seguir el ejemplo más claro de amor por los demás que vemos en Filipenses 2. No sé si os acordáis, versículos del 4 al 8. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo nuestro Dios por nosotros. Tenemos el mejor ejemplo y evidentemente no lo vamos a poder cumplir de la misma manera que Él lo hizo, pero al menos si le tenemos como brújula, como guía, va a ser mucho más fácil que recordemos el ejemplo a seguir. Y por último, podemos descansar en que aunque este camino parezca muy duro, muy sacrificado, que nos vayamos a encontrar con cosas que no nos gusten, si es Dios quien nos guía, también va a poner en nosotras tanto el querer como el hacer. Su provisión y su cuidado en medio de la dificultad van a estar con nosotros y el fruto de vidas transformadas valdrá la pena. Como iglesia estamos en un año de crecer y de enviar, y tanto lo uno como lo otro implican sacrificios. Y yo creo que hoy todavía no somos conscientes del todo de qué quiere decir esto. Llevamos unos meses hablando, pero todavía no entendemos al detalle lo que implica. Al menos yo personalmente todavía no veo todo lo que Dios quiere hacer con esto. Lo que sí podemos saber y estar seguros es que si queremos estar dispuestos a que Dios obre, a que Dios nos use y a que Dios nos guíe, Él lo va a hacer. Asumir todo esto, si realmente somos conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, puede dar un poco de vértigo, porque implica renunciar a nuestra guía, a nuestro camino, a nuestra voluntad, para dejar que el Señor nos vaya hablando claramente y mostrando qué quiere hacer, que sea Él quien marque el rumbo y nos lleve donde no esperamos, porque probablemente tengamos una idea y Él nos lleve por otro lado, rumbo a lo desconocido, a un camino que seguro que será duro, que será difícil,
pero si es su voluntad, que tendrá mucho fruto. Hay muchas personas que necesitan conocer a Dios. Y tenemos ya ejemplos y momentos concretos en los que hemos visto pistas de por dónde podemos empezar. Nos hablaba Elisa hoy de esta película que se va a proyectar de Martin Luther King aquí en San Fernando. Una oportunidad para asistir, para tener contacto con la gente del pueblo, para invitar a personas que quizás tenemos ciertas conversaciones, que están sensibles, pero que todavía no nos vemos con la comodidad de traerles a la iglesia. Tenemos oportunidades y eso es un ejemplo, puede haber muchos otros. Lo que está claro es que hay muchas personas que necesitan conocer a Dios y si realmente Dios es el Señor de nuestras vidas, no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Nos toca coger el testigo de tantos otros que en su momento lo hicieron y gracias a ellos hoy estamos aquí. ¿Estamos dispuestos a coger el testigo? ¿Estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios y dejar que Él nos guíe? Ojalá como iglesia cojamos estos meses que vienen delante, lo que nos queda de año, y podamos tomar la decisión de abrirnos a la voluntad del Señor, de dejar que Él nos guíe y de estar dispuestos para subirnos al carro y cumplir con esa voluntad para nosotros. Vamos a orar. Pues, Señor y Padre, te queremos en primer lugar dar gracias. Gracias por tu mensaje, por tus buenas noticias, por tu evangelio, Señor. Gracias por la salvación que has querido regalarnos cuando no nos la merecíamos. Gracias por cómo has cambiado nuestras vidas, por cómo nos has transformado, por cómo nos has cuidado, nos has protegido, nos has redimido, Señor. Y en esta mañana queremos reconocer delante de ti que no siempre somos lo más sensibles a tu voluntad, que a veces somos bastante rígidos y cuadriculados en nuestro camino, que a veces simplemente vamos con el piloto automático y nos olvidamos de a dónde nos quieres llevar, a dónde nos quieres guiar, pero también queremos reconocer delante de ti en esta mañana, que queremos que cambies nuestro corazón, que transformes nuestra forma de pensar, que nos ayudes a moldarnos más a tu voluntad, que nos ayudes a estar más sensibles a tu voz, Señor, que nos ayudes a caminar más cerca de ti. Úsanos, Señor, como iglesia, para bendecir a otros, Señor, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en todo aquello en lo que podamos ser de bendición, Señor. Abre puertas, muéstranos herramientas, caminos, ayúdanos, Señor, a cumplir con ese propósito, con esa misión que tú nos has dejado, como personas y como iglesia, Señor. Ayúdanos a asumir las dificultades, los problemas que puedan venir de este camino. Sabemos que no es un camino fácil, pero sabemos que es el mejor camino, Señor. Y de tu mano también podemos estar tranquilos y seguros y confiados de que a pesar de lo que pueda venir, de la dificultad que pueda existir, tú vas a estar a nuestro lado. Tú vas a seguir guardándonos, vas a seguir proveyendo, vas a seguir alegrando nuestro corazón, vas a seguir mostrando el camino y vas a seguir trayendo fruto para tu iglesia, Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que eres y también gracias por lo que quieres hacer y por lo que vas a hacer aquí en San Fernando y en tantos otros sitios, Señor. Sigue transformando vidas, Señor, y ayúdanos a poder servirte mediante ello y ayúdanos también a poder verlo. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos, en tu nombre, amén.